Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 10 de octubre. Iniciamos a nivel nacional. Malas noticias para Doug Ford porque la Real Policía Montada de Canadá ha decidido investigar el escándalo del Green Belt. La Real Policía Montada ha iniciado una investigación criminal sobre el escándalo de la apertura de tierras del Cinturón Verde por valor de $8,280 millones del premier Doug Ford. Este es otro revés para los conservadores progresistas de Ford, ahora que el equipo de investigaciones sensibles e internacionales de la Real Policía Montada de Canadá está formalmente investigando el caso. Tras una remisión de la Policía Provincial de Ontario, la Unidad de Investigaciones Sensibles e Internacionales de la División O de la Real Policía Montada ha iniciado una investigación sobre las acusaciones asociadas a la decisión de la provincia de Ontario de abrir partes del Cinturón Verde para el desarrollo. Así lo dijo la Real Policía Montada en un comunicado en el día de hoy. Si bien reconocemos que esta investigación es de gran interés para los canadienses, la Real Policía Montada tiene el deber de proteger la integridad de las investigaciones que lleva a cabo a fin de garantizar que el proceso conduzca a un resultado justo y adecuado. Por lo tanto, no se proporcionarán más actualizaciones en este momento. La investigación criminal se produce después de que Ford inicialmente permitiera el desarrollo en 7,400 acres de tierra ambientalmente sensible que forma parte del Green Belt, una franja de 2 millones de acres alrededor del área metropolitana de Toronto y Hamilton. En agosto, la auditora general Bonnie Lysyk y el comisionado de integridad David Wake publicaron informes separados que revelaban que ciertos desarrolladores fueron favorecidos en un proceso inusual dirigido por el jefe de gabinete del entonces ministro de Vivienda, Steve Clark, Ryan Amato. Desde entonces, tanto Clark como Amato renunciaron del gobierno de Ontario. Y vamos ahora con el conflicto que ocupa todos los titulares, porque en el día de hoy se ha confirmado la segunda víctima canadiense en los ataques a Israel. Un hombre de Vancouver que estaba desaparecido en Israel murió en el ataque de Hamas a un festival de música y es la segunda víctima canadiense confirmada de esta masacre que dejó cientos de muertos. Ben Mizrahi, de 24 años, había sido reportado originalmente como desaparecido el sábado en las redes sociales de la escuela secundaria King David de Vancouver. Hoy se confirma que fue asesinado. La misma escuela compartió una actualización en el día de hoy informando la muerte del exalumno y anunciando su funeral, y dijo que esta noticia ha dejado a la comunidad desconsolada. Ben era más grande que la vida, con una gran personalidad que coincidía con su tamaño. Estaba lleno de alegría, tenía una sonrisa para todos y siempre estaba ahí para ayudar. También el parlamentario de Vancouver, Talib Noorhamed, confirmó la información en una publicación en su cuenta de X. Un joven maravilloso de mi entorno, Ben Mizrahi, fue encontrado entre los asesinados por los terroristas de Hamas. Mi más sentido pésame y oraciones están con su familia, sus amigos, sus seres queridos y la comunidad. Que su memoria sea una bendición, así decía en la publicación. Ayer también se confirmó la muerte de Alexander Luke, un hombre de 33 años de Montreal. Su madre narró que estaba en una videollamada con su hijo cuando el ataque inició y pudo escuchar los disparos y los gritos. Se cree que el ataque del sábado al Festival de Música al Aire Libre Tribe of Nova es la peor masacre civil en la historia de Israel, con al menos 260 muertos y un número aún indeterminado de rehenes. Y en este mismo tema, tanto Trudeau como Poilievre condenaron los ataques de Hamas. El primer ministro Justin Trudeau condenó el ataque de Hamas a Israel durante una vigilia en Ottawa en el concurrido centro comunitario judío Soloway anoche. También asistieron al evento el líder conservador Pierre Poilievre, el alcalde de Ottawa Mark Sutcliffe y otros políticos locales. Trudeau pidió la liberación inmediata de todos los secuestrados y pareció hacer referencia a las manifestaciones pro-Palestina que han estado ocurriendo desde
desde ayer en las principales ciudades de Canadá. Así lo condenó Trudeau. First, let me begin by being absolutely clear. He sido absolutamente claro. Canadá condena en los términos más fuertes estos ataques terroristas perpetuados por Hamás. Apoyamos a Israel y reafirmamos el apoyo al derecho que tiene Israel a defenderse de acuerdo a las leyes internacionales. La glorificación de la violencia, la muerte y el terror no tienen cabida en ningún lugar, incluyendo y especialmente aquí en Canadá. Así que voy a ser muy claro. Los terroristas de Hamás no son una resistencia, no son luchadores por la libertad, son terroristas y nadie en Canadá debería apoyarlos y mucho menos celebrarlos. They are terrorists, and no one in Canada should be supporting them, much less celebrating them. El líder conservador Pierre Poilievre también participó del acto de apoyo a Israel en el centro comunitario judío Soloway, condenó fuertemente el ataque coordinado de Hamás y los calificó como un culto a la muerte. Hamas is not a militant organization. It is not an activist organization. It is Hamas no es una organización de militantes o activistas y definitivamente tampoco es un gobierno. Son un culto a la muerte, sedicioso, demoníaco, genocida, terrorista y deben ser derrotados y destruidos. Para aquellos que tal vez no tienen una opinión fuerte sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, les pregunto, ¿qué tipo de organización lleva a cabo este nivel de violencia contra gente evidentemente inocente, de la manera más cruel posible, y luego la publicitan a propósito para que todo el mundo la vea? Esto es maldad, en su estado más puro, y esa maldad debe ser derrotada. Trudeau aseguró que Canadá apoyará a Israel en lo que sea necesario y el líder conservador Pierre Poilievre aseguró que en este asunto los parlamentarios de todos los partidos trabajarán unidos para aprobar la asistencia que sea requerida. Y pasando a temas de salud, las citas para las vacunas contra la influenza y el COVID-19 ya están disponibles para grupos prioritarios. Toronto Public Health está abriendo miles de nuevas citas para la vacuna monovalente de COVID-19 actualizada como parte de su campaña de vacunación que han titulado Combate la gripe y el COVID-19 este otoño. Toronto Public Health dijo que se han agregado 4.250 nuevas citas en clínicas de vacunación de sitios fijos y que 8.500 adicionales estarán disponibles en los próximos días para ayudar a los habitantes de Toronto a vacunarse antes de la temporada de invierno. La campaña de vacunación comenzará con grupos prioritarios, incluidas personas de 65 años o más, residentes y personal de entornos de viviendas colectivas, personas embarazadas, niños de entre 6 meses a 4 años de edad, personas de las primeras naciones y aquellos con condiciones de salud crónicas subyacentes. Las citas se pueden reservar en la página web de la ciudad. Las vacunas estarán disponibles en los centros de vacunación de la ciudad. También las clínicas móviles de Toronto Public Health ofrecerán vacunas contra el COVID-19 y la influenza a residentes de refugios y comunidades de jubilados. Las vacunas contra la influenza también estarán disponibles en más de 700 farmacias participantes para poblaciones de alto riesgo antes de que estén disponibles para el público en general. Pero ¿cuándo estarán disponibles para todo el mundo? Será a partir del 31 de octubre cuando todos los residentes de Toronto serán elegibles para recibir su vacuna contra el COVID-19 actualizada y la vacuna anual contra la influenza, ambas al mismo tiempo, en clínicas de vacunación fijas, farmacias o proveedores de atención primaria de salud. Los miembros del público en general podrán reservar una cita a través de Salud Pública de Toronto a partir del 25 de octubre y solo se requerirá una cita para recibir tanto la vacuna contra el COVID-19 como la vacuna contra la influenza. Salud Pública confirmó que si bien no se requiere una tarjeta OHIP en las clínicas de Toronto Public Health, otros proveedores de atención médica podrían solicitarla. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Muchas informaciones en el día de hoy en medio de todo este conflicto. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.
Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos ahora al plano internacional. Más de 3.000 muertos en los 4 días que va de guerra entre Israel y Hamas. El ejército de Israel informó hoy que había recuperado el control efectivo sobre el sur y la frontera con la Franja de Gaza 4 días después de que combatientes de Hamas irrumpieran en el país. El conflicto ya ha matado a miles en ambos lados. El ejército israelí confirmó que unas 900 personas han muerto en Israel desde la incursión del sábado. En Gaza y Cisjordania se reportan la muerte de 830 palestinos, según las autoridades de esos lugares. Pero además, el ejército de Israel confirmó que ha recuperado alrededor de 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas en territorio israelí, lo que da una idea de la cantidad de efectivos que la milicia palestina desplegó en su ataque masivo contra Israel. Esto, según la ONU, elevaría a más de 3.000 la cifra de muertos hasta el momento. Además, señalan unos 6.400 heridos de lado y lado. Las familias de más de 150 personas secuestradas por Hamas y otros grupos militantes temen por las vidas de sus seres queridos. El brazo armado de Hamas ha advertido que matará a uno de los rehenes cada vez que el ejército de Israel bombardee objetivos civiles en Gaza sin previo aviso. Israel amplió su movilización de reservistas militares a 360.000 en el día de hoy, según han reportado los medios del país. El principal portavoz militar enfatizó la naturaleza sin precedentes de la actual campaña contra Hamas y dijo que todas las opciones están sobre la mesa. El ejército dijo que atacó cientos de objetivos de Hamas durante la noche en Gaza. Decenas de miles de residentes huyeron de sus hogares mientras los implacables ataques aéreos arrasaban edificios, incluso en el distrito residencial y comercial de Rimal, en la ciudad de Gaza. Además de bombardear el centro de la ciudad de Gaza, los ataques aéreos israelíes también tuvieron como objetivo el cruce entre Egipto y la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el único paso para salir del territorio. Más de 137.000 palestinos se han hacinado en refugios de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud informó que los suministros médicos que habían colocado previamente en 7 hospitales de Gaza ya se agotaron. El jefe de Médicos Sin Fronteras para los territorios palestinos dijo que le preocupaba que el equipo médico humanitario en Gaza se quedara pronto sin suministros médicos ahora que las fronteras del enclave se han cerrado. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en un anuncio televisado el lunes que la ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza apenas ha comenzado. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. Jamás va a entender que al atacarnos cometieron un error de proporciones históricas. Los haremos pagar de una manera que será recordado por ellos y por otros enemigos de Israel por décadas. Los ataques salvajes que jamás perpetró contra israelíes inocentes son desconcertantes. Masacraron familias dentro de sus casas, masacraron a cientos de jóvenes en un festival al aire libre, secuestraron a mujeres, niños, ancianos y hasta sobrevivientes del Holocausto. Jamás quemó y ejecutó niños. Son salvajes. Jamás es ISIS. Y así como las fuerzas del mundo se unieron para derrotar a ISIS, las fuerzas de las civilizaciones deben apoyar a Israel para derrotar a Hamas. Los líderes de Hamas no han hablado públicamente. Quien sí habló fue el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien afirmó en el día de hoy que está orgulloso de la juventud palestina por el ataque sorpresa contra Israel y negó una vez más la implicación iraní en las hostilidades. Dijo: besamos la frente y las manos de los inteligentes y habilidosos diseñadores de esta operación y de la juventud palestina. Estamos orgullosos de ellos. Así lo afirmó el líder en una ceremonia de graduación militar. Pero el enemigo dice que Irán está tras la operación y eso es una mentira, aseguró la máxima autoridad iraní, de acuerdo con la agencia oficial IRNA. Y siguiendo con este mismo tema, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó hoy enérgicamente los ataques de Hamas a Israel, habló sobre los norteamericanos fallecidos en los ataques y los rehenes. Escuchemos a Biden. Act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered. La brutalidad de Hamas, su sed de sangre, nos recuerda a lo peor de ISIS. Esto es terrorismo, esto es una tragedia humana, una atrocidad de enorme dimensión.
Vamos a seguir unidos apoyando a la gente de Israel que ha sufrido pérdidas indescriptibles y oponiéndonos al odio y la violencia del terrorismo. Tenemos conocimiento de que hay ciudadanos americanos entre los secuestrados por Hamas. Le he indicado a mi equipo que comparta inteligencia y despliegue más expertos del gobierno de los Estados Unidos para consultar y asesorar a nuestra contraparte israelí para los esfuerzos de recuperación de rehenes, porque como presidente no tengo una prioridad más grande que la seguridad de los estadounidenses tomados como rehenes. Because as president, I have no higher priority than the safety of Americans being held hostage. Pasando a otra información, las muertes por el terremoto en Afganistán se elevan a más de 2.000. Aferrándose a la esperanza de que aún es posible encontrar sobrevivientes, los rescatistas y residentes siguen excavando en el día de hoy entre los escombros en la provincia de Herat, al oeste de Afganistán, 3 días después de que uno de los terremotos más letales en la región dejó más de 2.000 muertos. En otras partes de la región, la gente abría tumbas para sus seres queridos fallecidos en el sismo de magnitud 6,3 del pasado sábado. En un campo baldío en el distrito de Sindayan, una excavadora retiraba montones de tierra para dejar espacio para una larga fila de sepulturas. Es muy difícil encontrar a un familiar de una casa destruida y minutos después enterrarlo en una tumba cercana de nuevo bajo tierra. Así lo dijo Mira Aga, procedente de la capital provincial, que se unió a los cientos de voluntarios que ayudaban a la población local en Sindayan. Janan Sakit, portavoz de la Agencia Nacional de Catástrofes del gobierno talibán, dijo que el sismo causó miles de muertos y heridos, pero no ofreció más detalles sobre las cifras. Funcionarios del talibán habían reportado antes más de 2.000 decesos en Herat. El epicentro estaba a unos 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Herat, la capital de la provincia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Varias de las réplicas han sido potentes, incluyendo una en el día de ayer, que hizo que los residentes en la ciudad salieran corriendo de sus casas. Naciones Unidas declaró que el distrito de Sindayan era la zona más afectada, con 1.294 muertos y 1.688 heridos. Además, 485 personas, 191 hombres y 294 mujeres desaparecidos. 6 escuelas del distrito quedaron destruidas, según afirmó la ONU. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en la ciudad de Toronto tendremos un 30% de probabilidades de lluvias, temperatura máxima de 15, mínima de 8. En Ottawa, condiciones similares, también lluvias pronosticadas. En Montreal estará nublado, habrá lluvias también en Vancouver y lluvias en Calgary. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que desde las 5 de la mañana, Hola Toronto les trae toda la buena información. A las 5 de la tarde los esperan en ¿Qué onda? Y a las 6:10, por supuesto, yo, Diana Lora, una servidora, en 20 minutos. Como siempre, me despido de toda esa comunidad latina, recordándoles que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.